a fundamentar nuestra investigación y sustentar la investigación que estamos realizando mi equipo y yo. Y como tercer paso se realizó la acta de consentimiento para, ¿cómo era? Para realizar una recopilación de los datos que se deberían de pactar contra el entrevistado y el que se va a entrevistar. No, contra los entrevistadores y el entrevistado, perdón. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Tantito. Y también se empezó a realizar la primera entrevista, y para realizar la primera entrevista se firmó esta acta de consentimiento y ya, y utilizamos la entrevista para nuestra recopilación de datos, ya que es de una manera cualitativa y la entrevista es a profundidad, abierta y semiestructurada. La abordación de la entrevista pretende abordar preguntas personales de una manera directa e indirecta y preguntas de objetivo de conocimiento, y igual indirectas o indirectas. Y como cuarto paso se realizó el escrito de la entrevista y se realizó el escrito de la entrevista por medio de la observación y de la escucha, y así casi con cada pregunta se fue recopilando en el reporte. Y después se realizó la segunda entrevista que fueron preguntas de situaciones vividas con el caso, de si ha vivido violencia por parte de su padre, que si ya sea indirecta o indirecta, tocando temas como la agresión, la discriminación, y yo creo que nada más fueron esos temas. Y como quinto paso se realiza el escrito de la segunda entrevista bajo las observaciones y de la escucha. Y nada más llevamos eso y nada más nos falta el análisis de las dos entrevistas. Ajá. Ok, me gusta, los pasos ya están, ahora nada más tienen también que, pues evidentemente, y creo que eso lo van a tener que poner también todos los grupos, pues poner qué tipo de entrevista exactamente usaron, pero la formulación teórica que existe al respecto. Esto lo pueden encontrar en la guía o pueden ustedes buscar información de los tipos de entrevista, ajá, y nada más fundamentarlo en el trabajo escrito. Pero muy bien, porque los pasos ya los tienen ustedes bien ubicaditos, entonces eso ya conforma un marco metodológico, ¿correcto? Ya nada más entonces fundamentar, pues ahora sí que esto de las entrevistas, insisto, por qué escogieron ese tipo de entrevista, cómo lo aplicaron la entrevista, ajá, cómo a través de esas entrevistas, cómo recogieron esa información y después qué hicieron con esa información, ¿vale? Y obviamente pues lo de la teoría fundamentada, porque eso es lo que estamos haciendo, pero va muy bien. Por lo menos ya están los pasos bien ubicados, eso está bueno, es redacción de ustedes, está bueno, ¿va? Van bien, van muy bien. Profesora, es que sí agregué los tipos de entrevista y también por qué, pero eso ya no lo quise decir. Ya era muy largo de leer, ok, perfecto. Entonces, si tienes la fundamentación, o el fundamento, más bien, perdón, teórico, de estas metodologías, de estas entrevistas, pues, entonces sí ya está muy completo este marco metodológico. Quizá nada más faltaría que lo de la teoría fundamentada, y sería lo último que haría falta, ¿no? Sí, nada más eso. Muy bien, ok, ok. Bueno, ok. ¿Algún otro equipo que quiera presentar algo o ya son todos? Marta, ustedes faltan, ¿no? ¿Sí estás, Marta, por acá? ¿Marta? ¿Sí está o no está? Sí estás, ¿no? Sí, maestra, sí estoy. ¿Cómo van ustedes? Pues ya subí una parte del marco metodológico, lo que compuse, y el marco teórico, y un poco del análisis. Ok. Ustedes ya van en análisis. Ok.
Bueno, y en tu marco metodológico, ¿qué partes teóricas incluiste? A ver, permítame. Es que lo tengo en la memoria. Ok. ¿Cuál sería el sentido, y esta es pregunta para todos, cuál sería el sentido de tener bien clara la metodología que nosotros aplicamos a nuestra investigación? ¿Cuál creen que podría ser el objetivo? Para poder realizar correctamente una investigación. Sí, por supuesto. ¿Y algún objetivo más específico que se cumpla con esta especificación de la metodología que usamos? ¿Cuál podría ser? ¿Me ayudas a compartir? Sí. ¿Qué quieres compartir? ¿No le quitaste el micrófono? A ver, por ejemplo, Jacqueline, en lo que pueden abrir su documento. Pero a ver, Jacqueline, ¿tú cuál objetivo verías en la metodología? ¿Cuál? ¿La metodología teórica? Creo. No. No, fundamentar la metodología Ah, para ya, el marco dentro de metodológico. tu trabajo. Ajá. Maestra, ¿se lo leo o se lo comparto por la pantalla? Compártelo si quieres, pero nada más vamos a escuchar la respuesta de Jacqueline y ya empiezas, ¿ok? Nomás que no me deja compartir. Que te dé los permisos. Ya te va a dar. Ujú. Gracias, maestra. Jacqueline, te escucho. Ah, sí, es como el objetivo es analizar si se llevó a cabo todo lo que pretendimos realizar en la investigación, así como los objetivos en la hipótesis, los objetivos específicos y también los antecedentes, los que queríamos abordar. Ajá, y entonces, ¿cuál sería como la finalidad de explicarle a los lectores de de nuestras investigaciones cómo es que ustedes hicieron todo esto? ¿Cuál sería la finalidad? A ver, por ejemplo, a ver, Jaime Andrés, ¿cuál sería la finalidad? Ok, la finalidad del trabajo como tal. ¿Dónde andan, chiquitines? De la metodología, de fundamentar nuestra metodología. Ahorita te escucho, José Luis, déjame ver qué dice Jaime. Jaime. ¿No? ¿No hay respuesta? Bueno, adelante, José Luis. Pues bueno, yo creo que es para empezar a determinar cuál va a ser el método más adecuado para la metodología, y en segundo puede ser que para darle una mejor sistematización a la misma, ¿no? A la misma investigación. Sí, muy bien. Exacto. Sistematizar todo lo que recogimos en nuestra información. Muy bien. Es parte del proceso inclusive, ¿no? De análisis. Ok, muy bien. Marta, ahora sí, cuando quieras. Bueno, aquí está lo del marco. ¿Sí la ve, maestra? Sí. Esto es lo del el marco de metodológico, lo que nos había dicho que agregáramos, Uh-huh.
Y aquí está lo del el enfoque de la investigación. Le agregamos que es el objetivo de la investigación cualitativa es explicar, predecir y describir el porqué de la naturaleza en los vínculos entre la información no estructurada. Y del enfoque cualitativo se tomará la técnica de la entrevista para saber cómo es que las mujeres casadas que son residentes en la delegación Iztapalapa viven o han vivido la violencia en el matrimonio. Esto ya nos lo revisó, el paradigma de la investigación y método de investigación. Le pusimos el presente trabajo, se utilizarán los siguientes métodos de investigación. Se seleccionaron 3 fuentes de información. En esta investigación se buscaron 3 personas, mujeres que radican en la delegación Iztapalapa de diferentes colonias que han sufrido de violencia en su vida marital, por lo cual se mencionó de la confidencialidad y el conocimiento cómo se llevaría a cabo la entrevista, así como el uso que tiene el consentimiento informado. El entrevistado tiene el derecho de contestar libremente lo que desee informar, así como de retirarse en cualquier momento que lo desee. El procedimiento de la entrevista se lleva a cabo en forma presencial en un horario de común acuerdo en 2 visitas en días diferentes, finalizando el proceso con el respectivo agradecimiento. Y aquí están las técnicas de recolección que fueron los de la entrevista. Y ya se agregó la entrevista de esta Daniela, de la que dio fuera. La que, bueno, lo que me platicó de fuera. Y aquí, ¿se lo leo? No, yo lo leo, si quieres yo lo leo ya con calmita al ratito que revise su trabajo. Y ya está la entrevista de Xmucane. Y en el análisis se le puso sobre la violencia que se vive en el matrimonio. La violencia sufrida no solo es física, no hay necesidad de haber golpes o ser insultada. La falta de ética o educación hace a la mujer ser sumisa, darse cuenta de lo que en realidad se está viviendo y hacer que no se ve nada es erróneo. El temor de romper los ciclos de vida al que dirán, vivir de prejuicios transmitidos por la sociedad en que se infundía en el matrimonio, es que el matrimonio es para toda la vida, hace que la mujer adopte actitudes de sumisión, que es preferible aguantar infidelidades, carencias económicas, abuso sexual, hasta el extremo de ser violadas por la pareja, en vez de decir basta. Hablamos de violencia emocional, en este caso Daniela dijo que por temor a soledad dejaba que le trataran mal, en que también la codependencia en depender de un sexo masculino es el factor que la mujer aguante tanto maltrato en tan solo decir no sé hacer nada o no sé trabajar. La violencia en el matrimonio seguirá dando fuerza si no existe algo que motive a decir ya no, el llegar a la motivación del valorarse, en ver que la mujer es independiente al no depender del sexo masculino para sobresalir. La violencia en el matrimonio ha originado que mujeres violentadas sufran de ansiedad, depresión y una baja autoestima e incluso intentar privarse de la vida. Esto sería lo del análisis, maestro. Ok, va a faltar que se incluyan las categorías por acá. Y a ver, acá yo lo que veo es otra vez una especie de, digamos que están poniendo lo que ustedes creen que es la violencia, ¿no? Y el análisis se hace sobre lo que verdaderamente les dijo esta persona. Entonces, está bien como introducción al análisis, pero ahora tienen que ver más lo que les dijo su entrevistada y con ello hacer su análisis, ¿vale? Sí, maestra. Pero muy bien. Falta en marco metodológico fundamentar todo lo que ya dije, ¿sale? Entrevista, por qué esa entrevista, teoría fundamentada, explicarle al mundo cómo organizaste tus datos, cómo los sistematizaron, cómo diseñaron, cómo aplicaron esta investigación en todas las fases de la misma, ¿ok? Pero van bien. Sí. Ok, bueno,
Ok, gracias, Marta. Entonces dejamos de compartir para volver a compartir, por favor. ¿Dónde está? Ajá, sí, pícale y ya. Gracias, Marta. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo van a hacer ustedes su análisis, ¿sale? Bueno, la teoría fundamentada evidentemente nace con Glaser y Stroh. Ellos hacían investigaciones en un hospital, específicamente con el personal de enfermería, y estaban buscando estos vínculos y las características de la relación que generaban los enfermeros con las personas que tenían diagnósticos terminales. Ajá. Entonces, lo que buscaban era explicar que dice acá, el proceso social básico, ¿sí? Que emerge de esa relación. Bueno, ahí, entonces, entre otras cosas, surge el concepto de valoración social. ¿Por qué? Porque se comprobó que mientras mayor era el costo social, mayor vinculación se generaba entre ambos actores. Y puse este ejemplo, ¿no? A menor edad del paciente, mayor valor tenía para el personal del hospital, ¿sí? Bueno, esta metodología entonces es muy utilizada para recopilar las experiencias subjetivas y para conocer, pues, profundizar en las experiencias subjetivas de los pacientes y sus familias ante lo que les decía, este proceso de enfermedad grave o proceso de muerte. ¿Sí? Los enfoques cuantitativos, es decir, conductuales, plenamente conductuales, no terminaban por hacernos comprender esto que ustedes están buscando, que son las percepciones, significados y experiencias de las personas ante este tipo de situaciones. Para ello, entonces, se tiene que hacer un enfoque holístico, ¿sí? Y la teoría fundamentada, entonces, es este enfoque que sí nos permite conocer a profundidad estos fenómenos, porque tiene un enfoque exploratorio, ¿sí? Entonces, con esto lo que vamos a hacer es desarrollar teoría. Al desarrollar teoría, me refiero específicamente nuestras teorías, ¿sí? No sumarnos evidentemente ya con las teorías que existen, sino generar nuevas teorías con la información que nosotros recopilemos en nuestras entrevistas. Bueno, los precursores son Barney Glaser y Anselm Stroh. En 1967 ellos proponen formular esta teoría evidentemente exploratoria, descriptiva, para poder ser capaces nosotros de lo que estamos diciendo, descubrir teorías, hacer nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevas hipótesis y ciertas proposiciones innovadoras, ¿vale? Entonces dice, es por lo tanto una metodología general para desarrollar teoría que se fundamenta en el análisis sistemático de datos. Bueno, ¿qué pretendían los autores al proponer esta modalidad investigativa? Primero que nada, salir del campo, ¿sí? Salir al campo, perdón. Ya no hacer todos los experimentos psicológicos dentro de un contexto controlado, sino buscar la experimentación en el contexto específico de las personas a las que vamos a investigar. Entonces, bueno, se sale para ir directamente a descubrir la realidad. Una teoría que se pudiera fundamentar en datos, sumado al desarrollo de disciplina y de acción social. Dice, permitir estudiar la complejidad y variabilidad de los fenómenos y la acción humana, así como el hecho de que las personas adoptan un papel activo al responder a situaciones problemáticas. A ver, ¿cuál es el paradigma que indica que las personas construyen su realidad? Lo están viendo en fundamentos. Si no lo saben, por lo menos inventen y contéstenme algo para saber que por lo menos me andan escuchando. ¿No? ¿Nadie sabe cuál es el paradigma en el cual se construye el conocimiento? Bueno, es el constructivista. Bueno, entonces las personas, según sea su visión, actúan con una intención que se define y redefine por la interacción. Entonces, aquí esto de se define y se redefine por la interacción quiere decir que ustedes tienen ya ciertas creencias previas que van a redefinir en cuanto interactúan con sus entrevistados.
Y en esa interacción es que se construye el análisis. Bueno, tener claridad de que existe una constancia de la relación entre las condiciones, es decir, la estructura, la acción, y estos son procesos y consecuencias de la investigación. Evidentemente ustedes tienen ya ahora una visión distinta que se contrapone o facilita el contraste con sus hipótesis iniciales, ¿cierto? Bueno, las bases epistemológicas son el interaccionismo simbólico. Vamos a recordar primero que nada que los sujetos nos relacionamos a través de la interacción de nuestros símbolos. Un símbolo es una representación o idea que se percibe a través de los sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a nivel social. ¿Qué entienden con esto? Si no hay participaciones, me voy a tener que ver en la penosa necesidad de reprobarlos a todos, chiquitines, porque se les especificó que conmigo lo más importante es que participen. Y he sido muy paciente, pero ya estamos hacia el final del semestre y sigo sin participaciones. Entonces, pues sí, la verdad es que esto sí es un problema tremendo, ¿no? Y sí me voy a ver en la necesidad de mandarlos a recursamiento si no participan, ¿sale? Entonces, a ver, échenle ganitas. ¿Qué entendemos con rasgos vinculados a una convención aceptada a nivel social? ¿Qué sería esto? Bueno, pues yo me imagino, o yo pienso que son características que, pues como dice, están pues bien vistas ante la sociedad, ante pues este colectivo de personas. Ok. ¿Bien vistas? ¿A qué te refieres con bien vistas? Sí, bien manejada. O sea, por ejemplo, no sé, como que normas socialmente aceptadas. Ok. ¿Sí? ¿Mande? No digo, podría ser. Ok, podría ser. Por aceptadas, pues más bien están universalizadas, no están legitimadas dentro de la sociedad, es una aceptación consensuada de algo que podría ser arbitrario, pero que se convierte en un consenso que comparte toda la sociedad, ¿cierto? Muy bien, a ver, ¿alguien más? Pues es un poco de lo que dice ahí mismo, ¿no? Es de lo que, de los mismos, de cómo se interactúa y se van construyendo significados mediante las interacciones. O sea, básicamente lo estoy leyendo, pero pues es básicamente eso, ¿no? Es la significancia que le vamos dando o la aceptación, como usted dice, está consensuada por una sociedad. Ok. De tal forma que, por ejemplo, el lenguaje es una de las convenciones aceptadas a nivel social, ¿no? Sí. Podría ser las, sería las formas que se aceptan a nivel social, por ejemplo, el lenguaje, las actitudes, los comportamientos ante las personas, son como rasgos que se establecen y que son aceptados a nivel social, ¿no? Cómo comportarse en la mesa, cómo hablar, cómo dirigirse a las personas. Son como rasgos que la sociedad nos ha impuesto y se han aceptado socialmente. Muy bien. Y bueno, como bien lo dice mi compañera, abordando un poquito más, son también, bueno, vendrían siendo costumbres. Y como se nos dice que lo vimos en la otra materia de, ¿cómo se llama? Bueno, donde vemos los paradigmas, pues son aprendizajes que se van dando, pues socialmente y se van reconstruyendo dependiendo, pues, en la situación en la cual se encuentra la persona, ¿no? Exacto, exacto, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Maestra, podría ser también lo que, como dice mi compañero, lo que se va construyendo en la vida, pero también se podría hacer lo que vas aprendiendo a través de tus experiencias, a lo que vas viviendo en tu vida cotidiana. Claro, también, ¿no?
sobre todo en el sentido de lo que vas construyendo, pues como parte de lo que estaban diciendo, estos estereotipos, estas construcciones, estos sistemas de creencias que se van formulando dentro de lo social y de los cuales no podemos escapar ninguno porque es el discurso dominante. Ujú. Bueno, muy bien. Dice, los seres humanos... Dentro de, perdón, No, adelante, adelante, te escucho. dentro de eso, dentro de esto mismo, como nos decía, el lenguaje también puede ser algo socialmente aceptado, las manifestaciones y movimientos que luego llegamos a ver en la sociedad, bueno, en la ciudad, más que nada, porque pues entre comillas están como que socialmente aceptados, ¿no? Ajá, entre comillas, ¿cómo? O sea, a ver, ¿qué movimiento se te ocurrió o por qué haces esta No, o sea, reflexión? manifestaciones, Ajá, a lo que yo voy, porque pues a veces interfieren con las vialidades, por eso digo entre comillas aceptados, porque pues a la gente que se transporta en vehículos, pues le afecta y cuando los entrevistan o les dicen que qué opinan de ello, pues se les hace un poco molesto o dicen que no lo ven necesario, por eso digo así como que entre comillas que no son aceptados. O sea, les gustaría que sí existan este tipo de movimientos o manifestaciones, pero pues que no intervengan con su vida diaria. ok, sí. Finalmente, pues es la libertad de expresión de lo que tú estás hablando, que ese es un derecho, ¿no? Que también forma parte de alguna convención por ahí aceptada, que es la libre expresión de nuestras cuestiones que pueden llegar a conflictuar a nivel social. Entonces, sí, en efecto, algunos salen por ahí afectados, ¿no? Con este tipo de manifestaciones, pero el objetivo es un bien mayor para la sociedad. Entonces, por ende, claro que son parte de este discurso y parte de esta realidad social, ¿no? Específica en la que sí se puede uno expresar a nivel colectivo, no nada más desde el individual. Entonces, sí, claro que también son convenciones aceptadas a nivel social, ¿cierto? Eso lo van a ver más a profundidad en psicología social. Ok, muy bien. Muy bien, José Luis. Ok. ¿Alguien más? Bueno, Jaime hasta se salió, ¿verdad? Ok. Bueno, seguimos entonces. Dice, los seres humanos interactúan con símbolos para construir significados. Mediante estas interacciones simbólicas adquieren información e ideas mediante las cuales logran entender sus propias experiencias y las de los demás. En estas interacciones lo que se comparten son sentimientos, emociones, cogniciones, afectos, todo aquello que nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros semejantes. El investigador, en este caso, entonces, intenta determinar qué o cuál es el significado simbólico que tienen artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. ¿Sí? Desde esta perspectiva, entonces, el investigador espera construir lo que los participantes ven como su realidad social. Esto es lo que distingue a la teoría fundamentada de otro tipo de metodologías. ¿Sí? El enfoque principal de este método es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, partiendo directamente de los datos y no haciendo uso de supuestos a priori o de otras investigaciones y marcos teóricos existentes. Aquí no se debe confundir con los antecedentes y nuestro marco teórico. Nuestros antecedentes nos sirven para conocer cómo se ha investigado la problemática desde otras ópticas, ¿cierto? Y el marco teórico nos permite fundamentar cómo lo vamos a investigar nosotros, no en el sentido metodológico, sino de qué teorías vamos a partir para fundamentar nuestros análisis. Entonces, en su análisis sí puede ser claro, personalizado, pero evidentemente me tendrán que hablar de todo lo que están aprendiendo en sus otras materias, que son las teóricas, que es en este caso fundamentos y modelos, ¿no? Y explicar si parten desde Klein, si parten desde el constructivismo, si partimos a ver, ¿cuáles son los paradigmas? Esta pregunta en serio sí la tienen que saber la respuesta. ¿Cuáles son los paradigmas
psicológicos que están ustedes estudiando en fundamentos? Conductual. El conductual, constructivista, Sociocultural, sociocultural, humanista, y creo que ya. cognitivo. Y el cognitivo. Exacto. Bien, entonces ustedes tendrán que partir de alguno de esos. No pueden hacer un análisis sin fundamentar en cuál de estos paradigmas están parados. Y si están parados en varios, bueno, pues entonces se hace el análisis desde varios. ¿Sí? ¿Esto empieza a quedar un poco más claro? Sí, entonces, sí, bueno, para hacer el análisis, bueno, quiero contemplar nada más esto más. Esto que nos está explicando ahorita, los paradigmas que vamos a utilizar sería para demostrar el análisis que estamos realizando con la investigación, o sea, con los datos que tenemos, es en donde ponemos a prueba, bueno, el conocimiento sobre o este paradigma, y donde nosotros encontraremos respuesta a nuestra información. Exactamente. Ok. Exactamente, les va a permitir también fundamentar por qué creen, por qué llegan a estas consideraciones o conclusiones en sus propios análisis. Entonces, hasta cierto punto nos estaría dando validez a nuestra investigación. Viabilidad. Ok. Y que sí. Porque si no, pues ¿de dónde? ¿De dónde se agarraron para hacer las conclusiones que hicieron? Ajá. Ok. Sí, entonces ya me queda más claro a mí. Bueno, muy bien, Jaso. Ok. Bueno, entonces evitamos evidentemente las categorías a priori. Por eso les insisto tanto en que en su análisis no puede volver a venir qué es violencia, ¿no? No, en sus análisis me tienen que decir qué es violencia para sus entrevistados. ¿Qué concluyen ustedes a través de esta recolección de datos? ¿Qué concluyen que es la realidad de sus entrevistados? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Bueno. Ok, sí, maestra. Bueno, como bases epistemológicas también tenemos el pragmatismo de George Mead y John Dewey. Ajá. Entonces, para Mead, el fundamento está en el yo y en la mente, en los símbolos que compartimos, dentro del orden social y el simbolismo lingüístico del cual hacemos uso las personas para comunicarnos. Para Dewey, los conceptos a través de los cuales se formulan las creencias humanas son construcciones provisionales. Lo que verdaderamente es relevante en las personas es la reconstrucción de sus prácticas morales, sociales y la de sus creencias. ¿Sí? Entonces ustedes en esta reconstrucción que hacen sobre sus temas de investigación, insisto, lo que tienen que traer, el análisis, lo que tiene que contener es esto que es el elemento innovador dentro de una investigación cualitativa. Y el elemento subjetivo, es decir, cómo perciben, cómo construyen su propia realidad sus entrevistados, es lo que va a determinar si es una buena investigación. En tanto sea generar conocimiento, porque si vuelven a repetir en el análisis todo lo que es una definición de violencia, pues entonces no me sirve de absolutamente nada, porque no estoy viendo lo que ustedes recogen en las entrevistas, qué es violencia para esa persona, cómo lo lleva a cabo, aquí dice, ¿no? En sus prácticas morales, sociales y las de sus creencias. Marta tiene por ahí un buen punto en el sentido de estar como ya haciendo esta clasificación de cómo Daniela, creo que se llama tu investigada, vivió esa violencia. Eso es lo que interesa, ¿sí? ¿Esto queda claro? Sí, profe. Bueno, estas son las fases del proceso, ¿sale? Y como bien decían por ahí, creo que fue Zamudio, ¿no? Decía, pues, que estas fases se van sucediendo unas a otras, en ningún sentido es un proceso lineal. Sí tiene cierta metodología que tenemos que cumplir puntualmente, pero el hecho de estar en una fase no quiere decir que no podemos regresar a otra para complementar estas fases, pero el chiste es que se tienen que hacer todas para llegar a la construcción de la teoría, ¿no? El diseño de investigación, bueno, pues acá
dice, tenemos que tener previstos los elementos que vamos a considerar y las estrategias que vamos a adoptar. Esto les va a servir mucho para su marco metodológico, por eso es que tiene que estar en su marco metodológico, ¿sí? Luego tenemos la recolección de los datos, que ahí ya hablamos de las entrevistas, que en este caso pues todos hicieron entrevistas, entonces tienen que fundamentar para qué y qué tipo de entrevista realizaron. Luego ya vamos a la fase de ordenar los datos. Acá es donde vamos a darle cierta secuencia, cierto orden a esta información que recogimos. Y ahí lo que tenemos que hacer es contrastar, comparar, buscar diferencias, buscar similitudes, ¿sí? Entre los diversos discursos que recogimos con nuestros entrevistados. En algunas cuestiones tendrán puntos de encuentro y en otras solamente habrán contrastes o diferencias. Estas son las que se analizan. Tanto los puntos donde hay similitud, por decirlo así, y aquellos en donde difieren, porque también donde difieren es donde está la realidad del propio sujeto, ya no de ustedes, de sus sujetos investigados. ¿Vale? Y luego tenemos estas 3 etapas que van sucediéndose de manera conjunta, ¿no? Que es el análisis de los datos, que estos análisis los vamos a comparar con aquello que ya existía en metodología, en el sentido de cómo se había investigado y cómo lo estamos investigando ahora nosotros, para que entonces con esto podamos construir nuestras propias teorías al respecto de la violencia, por usar el mismo ejemplo. Y esto creo que ya quedó claro, ¿no? No es que repitamos una definición de violencia, sino que estamos construyendo, mediante el discurso de mis entrevistados, estoy construyendo su realidad, es decir, estoy reconstruyendo lo que me indica mi entrevistado que es su propia realidad. Si esto no se cumple, entonces la investigación es fallida. ¿Vale? Bueno. Después de revisar bien la teoría de Gleiser, bueno, pues Juliet Corbin y Anselm Stroh proponen otra forma de hacer teoría fundamentada que se llama diseño sistemático. Para ellos dos, estos datos se realizan por acá, dicen 2 momentos, un momento descriptivo y un momento relacional. Y cada uno de estos momentos se caracteriza por un proceso particular de codificación que define los procedimientos y la lógica para pensar los datos, organizarlos, sintetizarlos, conceptualizarlos y relacionarlos. Ajá. Entonces, acá los datos se van a generar a través de este proceso de codificación y estos son los que vamos a revisar ahorita para que ustedes ubiquen cuáles son estos procesos de codificación. Pero básicamente todos los procesos van a buscar, como dice acá, las operaciones por las cuales los datos son segmentados y conceptualizados en nuevos conceptos. ¿Sí? Bueno, acá está la diferencia entre las 2 visiones, mientras que para Gleiser esta metodología no tenía ningún orden hacia, digamos, en el cual basarnos. Para Stroh y Corbin sí hay una metodología con fases que ahorita vamos a ver para darle orden a este proceso. Y luego Gleiser tenía esta visión de incluir como la parte fundamental de la entrevista, incluir también la creatividad del investigador, porque si no, no estaríamos hablando de una investigación cualitativa. Como ya hemos repetido, es la interacción simbólica entre ustedes y sus entrevistados, ¿sí? Lo que finalmente hará que se construyan nuevas teorías. Para ello, tenemos que llegar con la menor cantidad de prejuicios posibles para poder dar espacio a que emerjan tanto su subjetividad como la de sus entrevistados, ¿ok? Y habla de la mente vacía, ¿no? Tenemos que llegar justo con esta cuestión. Si bien tenemos, decía él, la sensibilidad teórica, no tenemos por qué nosotros pretender que lo que está en los conceptos es exactamente lo que me va a decir mi entrevistado. Porque para nada, si llegamos así, entonces nada más estamos haciendo un cochinero que no implica en ningún momento la escucha activa, ¿sí? De la realidad de sus sujetos de investigación. ¿Ok?
Y luego se dice que Stroy y Corbin tienen una mayor adecuación a estándares académicos y que hay que confiar más en la técnica que en la pericia del investigador, ¿no? Es otra de las grandes diferencias entre estas dos formas de hacer teoría fundamentada. Glaser es inductivo y es fiel a la data, mientras que Stroy y Corbin confían en la inspiración que puede ofrecer esa data, es decir, deductivos. ¿Sí? De lo que me ofrece el discurso de mis entrevistados, yo voy deduciendo qué es lo que ven en su propia realidad. Y de esa forma construyo categorías. ¿Sale? Bueno, Glaser trabaja sobre un paradigma de codificación bien definido, si se quiere riguroso, mientras que Stroy y Corbin trabajan bajo un paradigma de codificación mucho más flexible y abierto. Y por último, bueno, Glaser hace... Adelante, José Luis. Yo tengo una duda. Yo no entiendo a qué se refiere con eso que hay que ser más fiel a la técnica que a la pericia del investigador. ¿A qué se refiere? Él se refería pues a que no, vaya, no podemos nada más fundamentar nuestras investigaciones con el aspecto subjetivo del investigador, sino que tiene que tener una metodología específica para que la construcción de la realidad de aquellos que nos están mostrando esto, su propia realidad, sea en algún sentido objetiva, o sea, que tu recolección de data no esté sesgada por la posible existencia de creencias previas en el investigador. Es decir, están remarcando una vez más que si se cumple la técnica de esta metodología, evidentemente se llegará a categorías de análisis con respecto a lo que verdaderamente escuché y no aquello que yo creo que es. ¿Sí? Sí, ya me queda más claro. Entonces es como si, o sea, sí es válido lo que dice el investigador, pero tras la investigación o los resultados del mismo investigador tiene que haber el trasfondo o aquello que lo respalde, ¿no? Se podría decir así, claro. Uh-huh. Ok, está bien. Bueno, muy bien. Eso es todo. Gracias. Ok. Bueno, Glaser hace uso de diferentes fuentes de información, inclusive cuantitativas, porque él viene de una corriente positivista. Por lo tanto, para él es muy normal y aceptable que dentro de una investigación de orden cualitativo puedan aparecer en algún momento elementos que son pertinentes a la investigación cuantitativa. En cambio, Stroy y Corbin, al hacer uso de la entrevista y la observación, confían en que con esto, que son las fuentes confiables, se va a recoger toda la información disponible en el medio en el cual se hace esa investigación. Entonces, no es necesario meter ningún elemento de orden cuantitativo. Es decir, podríamos pensar estadísticas, no son necesarios estos elementos porque lo que estamos buscando, una vez más, es conocer las cualidades específicas de la relación, de la creación de realidad de mis entrevistados. ¿Sí? Bueno, por otro lado, Glaser es partidario de elaborar preguntas mentales tal cual vayan surgiendo de acuerdo a la situación, mientras que Stroy y Corbin consideran necesaria la estructuración previa de las preguntas. Y luego para Glaser, la actitud del investigador debe ser pasiva, no involucrarse en la investigación, mientras que Stroy y Corbin piensan que debe de ser activa. ¿Ustedes fueron activos o pasivos en su investigación? ¿No escuché? Sí, lo escuchamos. ¿Cómo? Sí, la escuchamos. No, o sea, Ok. Fuimos pasivos, solamente escuchamos lo que la entrevistada nos respondía, sus respuestas, y vamos a hacer el análisis en virtud a sus conceptos que la entrevistada nos dé, no con nuestros conceptos. Entonces, en ese sentido estamos siendo pasivos, estamos respetando y estamos tomando los conceptos que la persona entrevistada tiene para poder llegar a un resultado. Ok. ¿Todos piensan así? ¿O alguien por acá considera que tuvieron otro papel activo?
No, nosotros también fuimos pasivos. Yo aún no entiendo cómo pasivo o lo otro. O sea, ¿te metes a eso o no? ¿Cómo? No entiendo esa parte. Ujú. Pues si el investigador definitivamente no se permite ninguna interacción hasta simbólica con sus entrevistados, pues se dice que es una investigación plenamente objetivista, ajá, donde el sujeto es pasivo. Si en cambio hay una interacción simbólica entre ustedes y sus entrevistados, entonces estamos hablando de que son sujetos activos, no pasivos. ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque sí hubo una interacción. Ustedes no preguntaron lo que preguntaron nada más porque se les ocurría en el momento, ¿cierto? Tenían una estructuración previa y sabían qué querían escuchar. Esto ya es una interacción. ¿Se comprende? Son sujetos activos. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Bueno, las etapas de y espero que haya quedado claro que más bien son sujetos activos, ¿no? Bueno, etapas de la investigación. Tenemos primero que nada la descripción. En esta etapa se recoge el suceso por la situación de estudio, la selección de los informantes o investigados, la aplicación de los instrumentos, en su caso entrevista, y requiere de una codificación abierta para la organización de los datos y de muestreo abierto. Bueno, ¿qué es codificación abierta y muestreo abierto? En el caso de la codificación abierta, los datos se descomponen, se comparan, se etiquetan con códigos y se agrupan en categorías. Al hablar de descomponer, no estamos hablando de que se tergiversen, sino que se agrupan por cada uno de los componentes, de forma tal que si la violencia tiene pues varios aspectos y dentro de la violencia podemos encontrar varios tipos de violencia. Bueno, pues conforme lo que ustedes hayan escuchado con sus entrevistados sabrán qué tipos de violencia sí quedan dentro de sus codificaciones y cuáles no. ¿Para qué abrimos una violencia física si la persona no vivió o no te está expresando nada de violencia física? Y te está expresando mucho, por ejemplo, no sé, de violencia afectiva o emocional o psicológica. ¿Sí? O viceversa, si no te está mencionando ni siquiera un solo aspecto psicológico, pues entonces sí te vas, pero sí sufrió violencia física, entonces pues se abre esa categoría. El muestreo abierto está asociado con la codificación abierta. Su objetivo es guiar las elecciones del muestreo. Este tipo de muestreo puede realizarse intencionada o sistemáticamente, o también puede ocurrir fortuitamente. Este proceso incluye el in situ. In situ quiere decir en la situación, inmersos en la situación. En el muestreo abierto se generan mayores oportunidades para el descubrimiento, que es prácticamente lo que estamos diciendo. Las muestras, es decir, las muestras que van a convertirse en sus categorías de análisis, pues evidentemente tienen que estar o tienen que provenir de lo que verdaderamente hayan escuchado, no lo que ustedes creen que es, una vez más. Entonces, todo esto solo lo vamos a poder hacer en tanto estemos involucrados con la situación de los pacientes, de los entrevistados, perdón, ¿sí? Bueno, luego viene el ordenamiento conceptual. Dice, en esta fase se explican analíticamente los procesos. Profesora, perdón, Sí. no me queda muy clara esa parte de la codificación abierta. ¿Me la podría explicar de nuevo? Sí, permítanme un segundito, ¿eh? Ok, ¿qué parte no queda clara? A ver, explícame cuál es la duda. ¿Cómo debo descomponer los datos, profesora? Por ejemplo, pues cuando, utilizando la buena analogía del profesor Calixto, ¿no? Que estuvo en esta clase, que ustedes creo que no asistieron, hablábamos de descomponer los datos, él decía como cuando vamos al súper, ¿no? Pues voy a buscar clasificar estos datos conforme
Si voy al departamento de lácteos, pues voy a agarrar el yogurt, voy a agarrar la cremita, el quesito, ajá. Y ya estoy descomponiendo por elementos que se parecen, ¿sí? Después si voy al de verduras, pues voy a agarrar puras verduras, ¿no? Y si voy así a todos los departamentos, voy a descomponer por elementos esta clasificación. Cuando ya tenga esta clasificación hecha por elementos que son similares, es decir, por ejemplo, aplicada a sus trabajos, te digo, si varias veces se repitió en el discurso de tus entrevistados, por ejemplo, ansiedad, no, pues es que me generaba un montón de ansiedad esto, y luego otro entrevistado también te habló varias veces de ansiedad, entonces una primer categoría donde tú puedes meter todos esos discursos es ansiedad, y cuando abres esta gran categoría, ahí de sus transcripciones se traen los momentos donde tus entrevistados hablaron de ansiedad. Lo mismo puede ser estrés, depresión, violencia física, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, tendría yo, por ejemplo, a ver si me quedó claro, digamos, ansiedad, golpes y no sé, se me ocurre violencia física. Entonces, yo los pongo por categoría. La ansiedad tendrían que ser como, si se repitió 5, 6, 7 veces, poner ansiedad y posteriormente poner el episodio en el que mi entrevistado me menciona que sufrió la ansiedad. En otro apartado pondría yo, no sé, la violencia física, que serían golpes, cachetadas, empujones, y poner cómo se refirió mi entrevistado en ese punto. ¿Es así más o menos como se tendría que hacer? Sí, exactamente, muy bien. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos al ordenamiento conceptual, ¿sale? Acá se hace uso de, perdón, de la codificación axial y el muestreo de incidentes y acontecimientos. Es decir, que esta ya es la explicación analítica de los procesos. Dice que es codificación axial y muestreo de incidentes y acontecimientos. Ok, la codificación axial es la relación entre las categorías y subcategorías a partir de las dimensiones establecidas, que es prácticamente lo que acabas de decir, Samudio, ¿no? O sea, nosotros tenemos una gran categoría dentro de las cuales además podemos encontrar en el análisis de nuestros entrevistados otras subcategorías. Ajá, como bien dijiste por ahí, a ver, golpes. Bueno, pues cachetadas, no sé qué, se pueden trabajar como tus subcategorías. ¿Sí me explicó? Violencia física, y sobre violencia física abrimos golpes, cachetadas, confrontamientos, empujones. Ajá, son tus subcategorías, pero la codificación, es decir, la parte central, la categoría central será violencia, ¿no? Sí. Y ahí entraría la codificación axial. Exactamente. Que es lo que yo le explicaba, que poner, no sé, violencia, pues violencia física y poner golpes, bla, 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 que son las subcategorías, y eso sería como la codificación axial. Muy bien, sí, exactamente. Muy bien. Ok, ahí, permítanme otra vez, perdón, ¿eh? Disculpe, profe. ¿Se me escucha? Sí, 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 aquí estoy. Ah, es que estoy en la calle, pero quería más bien preguntarle si va a subir la presentación al Classroom. Sí, pues sí, claro. Porque no puedo hacer notas, lo que sí estoy haciendo es escucharlas, pero me cuesta trabajo un poquito, pues también participar y eso, porque estoy en la calle, pero nada más quería saber esa situación. Sí, sí lo voy a subir. Porque además les va a servir para su examen, ¿no? Obviamente. Bueno, Sí, el muestreo de gracias. De nada, Jonathan. Profesora, otra cosa, aquí también en la codificación axial se va a poner también lo que nos refirió el entrevistado. Eso es lo que se va a poner. Ok, perfecto. Sí, correcto, con eso se construyen las categorías. Muy bien.
Bueno, el muestreo de incidentes y acontecimientos permite conocer al máximo rango de variación de las dimensiones de las categorías. Para ello, ustedes tienen que poner, es decir, de todas sus transcripciones que ya hicieron, espero todos, que además sí me las van a incluir en el trabajo, como parte de los anexos. De estas transcripciones ustedes se traen los discursos, insisto, donde en algún momento se mencionó abuso, ¿no? Y entonces, si esa es una de tus categorías, que tiene que ser una de tus categorías, pues te traes aquí y pones todos los discursos en el momento en que tú crees que tu entrevistado habló de abuso. ¿Sale? Bueno, y por último, el esquema teórico es la explicación y predicción de los comportamientos y significados a partir de categorías en propiedades, dimensiones y relaciones. ¿Cómo se relaciona la violencia física de uno de tus entrevistados con la violencia psicológica? ¿Bajo qué dimensión te está contemplando esta persona sus niveles de violencia recibida? Y por último, ¿qué propiedades específicas te habló tu entrevistado que tiene esa violencia? ¿Vale? Y dice, este esquema teórico requiere de una codificación selectiva, que es la identificación de la categoría central que permite saber lo que está pasando con el fenómeno de estudio. Se inicia con una historia descriptiva, luego con un texto argumentativo, para entonces finalizar en un esquema teórico. Esto, si no hacen esto en sus trabajos, no va a funcionar su trabajo, ¿sale? El muestreo discriminado es intencionado porque ahí es donde se hacen los análisis comparativos. Básicamente es lo que estamos explicando. Si no me hacen esta categorización y no llegan mediante una historia descriptiva y un texto argumentativo, si no llegan a este esquema teórico y si sus conclusiones las presentan como si estuvieran hablando de la serie que vieron ayer, pues entonces esto a mí no me va a servir porque eso no es hacer análisis. ¿Queda clarísimo? ¿Sí o no? Sí, sí, queda claro. Ok. Bueno, esto yo creo que, bueno, a ver, vamos a ver nada más, déjenme ver. Yo creo que esto sí está bien. Ojalá nos dé tiempo de terminarlo. Bueno, dice obtención de notas o memos. Ahora pues ya contamos con esta tecnología maravillosa de poder grabar, pero antes pues cuando no podías grabar o cuando un entrevistado te dice no quiero que me graben ni siquiera mi voz, ¿no? Entonces ahí cómo harías un reporte de lo sucedido en la entrevista, pues evidentemente a través de lo que tú vayas apuntando, ¿no? De los puntos claves. Y esto también te puede servir para ir viendo qué puntos o más bien qué elementos sí se están abordando en la entrevista y si mediante tus notas te das cuenta que se está desviando del tema o que no te está platicando nada que ver con lo que tú querías escuchar, entonces puedes discretamente modificar tus preguntas para que, conforme tus notas, ¿no? Vas viendo que no te está hablando mucho por decir de violencia psicológica, y tú estás estudiando violencia psicológica y sabes que la persona tiene experiencias con esta violencia psicológica, pero no te las está dando, entonces tú puedes ir de alguna forma dirigiendo con discreción, por supuesto, para que no sea una invasión, ¿no? Esta dirección de tu entrevista, ¿sí? Bueno, para eso nos sirven las notas y también para saber en qué punto de la investigación estoy. Bueno, hay 3 tipos de memos. Está el de sobrecodificación, que atienden la descripción de las propiedades y dimensiones de las categorías a partir de los datos. Los teóricos se utilizan para hacer comparaciones teóricas, deducir otras propiedades y dimensiones de las categorías y pautas para realizar ese muestreo teórico. Esto les va a servir sobre todo en el momento que les estoy diciendo, ustedes tienen que agarrarse de algún paradigma. Todo eso que está en sus métodos, en sus marcos teóricos, pues tienen que utilizarlo para hacer análisis. ¿Esto queda claro? Profesora, yo tengo una duda. En el marco teórico tendríamos que agregar el paradigma del cual nos vamos a basar para nuestra investigación. Porque eso el paradigma no lo había pedido.
solo nos había pedido esas cuestiones, paradigma no nos había dicho hasta ahorita. Entonces, ¿eso lo integramos en el marco teórico? A ver, si estamos ya incluyendo, por ejemplo, a ver, ¿qué teóricos incluiste tú en tu marco teórico? Dime alguno o dos que hayas incluido tú. Ay, no me acuerdo, es que esa parte la trabajó mi amiga Kenia, mi compañera Kenia. Metimos el feminista, me parece, el sociológico y el... no recuerdo cuál era. Ok. Bueno, sí, por decir algo. ¿Cuáles dijiste? Es que no te escuché muy bien, perdóname. Feminista, la teoría feminista. Ujú. Estamos trabajando abuso, violencia en el noviazgo, en jóvenes estudiantes y sus secuelas psicológicas y emocionales. Mi compañero integró la teoría del feminismo y hay creo que el sociológico y no recuerdo cuál es. Ya. ¿Y bajo qué esquema propio de la psicología pueden ustedes encontrar esas secuencias psicológicas? Conforme eso estábamos pensando en poner lo que es lo conductual, que es lo de la observación, y lo sociocultural, que es lo que íbamos determinando para ver esos paradigmas, ya lo tenemos, ya lo estamos trabajando, y sí, la duda de mi compañera es si lo debemos poner, porque de una u otra forma ya tenemos como estructurado lo de el conductual, que es la observación de la violencia que se surge, tenemos estructurado de que las personas violentas sufren o son violentadas o están en un entorno de violencia, o sea, observan. Por eso es que quiso mi compañera, creo, decir que si agregamos el paradigma a lo esto, porque de una otra manera ya lo tenemos asociado a las investigaciones, ya lo tenemos puesto. Solamente sería si lo agregamos en el marco teórico o solamente lo ponemos en nuestro análisis, profesora. No, sí lo tienen que fundamentar porque pues justamente al ser una investigación psicológica, pues tenemos que tener los fundamentos psicológicos propios de ciertos paradigmas, que bueno, en este caso pues conductual y sociocultural, muy bien. Y evidentemente se pone ahí porque si no, ¿cuál sería el fundamento teórico para que ustedes realicen esos análisis? ¿Sí? Por supuesto que tiene que ir. No como tal así de paradigma tal y volver a echarte todo el rollazo del que es el Vygotsky, no. Pero simplemente para qué te va a servir a ti utilizar el enfoque sociocultural. ¿Sí me explicó? Sí, profesora. Bueno, muy bien. Y por último tenemos los memos operacionales. Bueno, nada más cerrando esa idea. Los trabajos que me presenten marcos teóricos donde no venga fundamentado psicológicamente cómo hicieron sus análisis psicológicos, porque ustedes son psicólogos y psicólogas, evidentemente, papas, ¿no? Bueno, los memos operacionales están dirigidos a registrar notas metodológicas sobre las acciones a realizar en el proceso de investigación. Entonces, si en algún momento de tu entrevista te estás dando cuenta que tienes que realizar otra acción, estructurar de nuevo tu entrevista, fundamentar algo más en tu marco teórico, porque entonces la persona por fin te está hablando de estos sucesos psíquicos, psicológicos, y te está dando una clara muestra de que estás, como ustedes, por ejemplo, ahorita acaban de definir, ya en lo conductual o en lo sociocultural, que podría ser el modelamiento, el moldeamiento y la importancia de lo social dentro de la configuración de cada persona, de la identidad de cada persona. Entonces, bueno, pues estos memos tú te pones ahí un recordatorio, a ver, fundamentar esto, conforme vayas obteniendo información de tu entrevistado, porque es la entrevista la que te va a ir guiando en lo que tiene que ir en tu marco teórico, ¿cierto? Cosas que quizá no contemplábamos, pero que al escuchar a nuestro entrevistado nos damos cuenta que tenemos que contemplarlas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profesor, yo tengo una duda. Sí.
con base a todo lo que ya estamos viendo de lo del análisis, que básicamente es expresar lo que nuestros entrevistados dijeron, nosotros hicimos 2 entrevistas y son, hay una donde hubo, pues, como diferencias. Mi duda es, ¿cómo podemos abordar, si una persona dijo esto y esto, lo ponemos persona 1, persona 2 o lo mezclamos así como tal? Porque sí, en una persona hubo como una violencia emocional y en la otra persona algo psicológico o algo físico. Por eso mi duda es saber cómo lo podemos meter en cada uno de los apartados del análisis, porque sí hubo como, pues cada persona tuvo como que diferencia en esto, como que no concluyó, y esa es como mi duda. Ok, pues en el momento en que haces tus grandes categorías, eso te va a quedar mucho más claro, porque a lo mejor no se concluyó, pero sí te habló, como dices, de varias categorías. En medida que tú tengas todas las que necesitas, pues no va a haber ningún problema con tu análisis. Si en cambio dejas por fuera alguna que era central, pues entonces sí, tu análisis será bastante poco concluso, ¿no? O poco concluyente, perdón, ¿no? Entonces sí, evidentemente, sí. A ver, ¿cuál es la situación exacta? Explícamela otra vez un poquito más bien, elabórala un poquito más. Sí, es que hubo 2 situaciones. En una persona nos comentó que hubo gritos, que hubo unas señales de gritos y que hasta ahí se quedaba, que hubo expresiones de gritos. Y en la otra sí decía como que sí le causaba como lo que mencionaba de la ansiedad y todas esas cosas. Eso era como mi cuestión, porque una pone que sí es gritos, o sea, es como yo lo mezclé como lo emocional, y lo demás que fue la ansiedad lo mezclé como lo psicológico. Por eso era mi duda de cómo poder abordarlos los dos, porque eran personas diferentes. Por eso fue mi duda, profesor. Ah, muy bien. Ok, entonces, sí, pues vas a tener que abrir ambas categorías porque las dos son centrales para tus sujetos de investigación. Y aunque sea, si nada más la persona que te habló de golpes no te habló en ningún momento de ansiedad, pues entonces lo dejas en la categoría que tú escojas, y tendrás que tener entonces las 2 categorías para que cuando aparezca el discurso de tu otro entrevistado, entonces sí lo pongas en esa otra gran categoría. Entonces sí, te digo, en medida que tú tengas estas categorías, pues no va a haber pierde, ¿no? El chiste es que cuando no las hay, pues evidentemente no tienes dónde justificar el análisis. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Sí, entonces sí es abrir las categorías. Si hubo violencia física, emocional, sí ponerlas. Eso es definitivamente lo que tenemos que hacer. Así es. Sí, gracias, profesora. Muy bien. Ok. Bueno, codificación de la información, que habla de categorización, codificación, que puede ser abierta, axial o selectiva, y conceptualización, ¿sale? Bueno, acá hablamos de las categorías por la categorización como un concepto que representa de forma abstracta un suceso, acontecimiento, acción u objeto del fenómeno de estudio y que es susceptible de encontrarse en otros casos. Se define a partir de sus propiedades, que son sus características, y de las dimensiones. Codificación es el nombre entonces que recibe un fragmento de los datos en donde se indica un acontecimiento, un suceso o una acción significativa para la persona, no para ti, para la persona. Esa codificación la podemos encontrar desde lo que es la clasificación, de esa clasificación en selectiva, abierta y axial. La abierta significa que es el momento de organización inicial de los datos en categorías conceptuales. Es ese primer momento de procesamiento de esa data o esa información que recogimos. Espérenme. Es que ya va a empezar la otra. Ok. La axial, tenemos que hacer énfasis en la formación ya de conceptos. Un esquema conceptual como una reducción de datos, porque se escogen solo los relevantes para el estudio. Insisto, si nunca se habló, ningún entrevistado te dijo abuso, entonces ¿para qué abres la categoría de abuso? Si nunca te hablaron de rechazo, ¿para qué abres rechazo? ¿Sí me explico? Tienen que fundamentar sus categorías y para eso se pide las transcripciones, para ver que ustedes no se inventaron de manera arbitraria esas categorías,
sino que verdaderamente están haciéndolas conforme lo que escucharon en sus entrevistas. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno, y la codificación selectiva, entonces, estamos refiriendo a la modificación e integración de conceptos a través de las de comparaciones de la información con las que podemos nuevamente delimitar categorías más importantes sobre las que se desarrollará la teoría. Si de pronto te estás dando cuenta que ya abriste demasiadas categorías y unas pueden ir con otras, reduces tus datos. Abandono y rechazo. Bueno, no, esas las dos serían centrales. No, a ver, vamos a pensar otro ejemplo. Podría ser violencia física. Ya quedamos que puede tener subcategorías. Pero si estas subcategorías nada más se repitieron una vez y no hay con qué contrastarlas, entonces bien puede quedar en una gran categoría en vez de hacer varias subcategorías. Si en cambio se repitió desde varias ópticas, desde varias dimensiones, entonces sí evidentemente tendrán que abrir subcategorías. Estamos seleccionando los datos centrales que apoyan mi tesis inicial. ¿Sí? ¿Queda claro, grupo? Sí. Sí, profesora. Bueno, pues vámonos porque ya se acabó la clase y pues terminen de ver esta. Esto es muy, muy, muy importante, el método de comparación constante, la saturación teórica. Tienen que llegar a un punto donde ya digan, bueno, ya, hasta acá, en mi categorización, en mi clasificación, ya no da más. Bueno, ahí sabes que ya te estás acercando al final de tu análisis. Bueno, acá la confrontación teórica, la explicación de las relaciones que tienen tus categorías y la clara demarcación de cuáles son tus categorías centrales. ¿Vale? Bueno, échenle un ojito, terminen de ver la presentación. Se las voy a dejar ahorita mismo en el Classroom para que tengan tiempo y que ya incluyan todo esto en sus trabajos para la revisión final. Perdón, para la entrega final. O sea, ahorita a lo mejor no va a estar en los que me entregaron, evidentemente, pero para la final, que ya incluye el análisis, pues sí tiene que estar, ¿sale? Sí, profesora. Sí, está bien. La entrega final entonces es para la semana que viene. Así es, el sábado que viene. Tienen una semanita para realizar sus análisis. Sí, profesora. ¿Vale? Sería lo único que nos faltaría, ¿verdad? Realizar los análisis conforme a todo lo que nos acaba usted de explicar, sacar las categorías y todo. Claro, y aparte, yo creo que podrían, hacia el fin, ya después de todas sus clasificaciones, del análisis, del bla, 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 lo que les voy a pedir también es que hagan un apartado de conclusiones donde ustedes compartan las conclusiones, ahora sí que y en esto se pueden basar con sus categorías centrales, de ahí extraen sus conclusiones, ¿sale? Que sería la parte final del trabajo. Entonces, agregamos análisis con todo y categorías y las conclusiones basadas en las categorías y en el análisis. Exactamente. Perfecto. Claro. Exactamente, muy bien. Bueno, les dejo entonces la presentación, ¿sale? En el Classroom y ojalá me entreguen ya mañana a más tardar los que faltan de entrega para que yo les pueda hacer observaciones dentro de sus trabajos. Por ejemplo, para Marta voy a tener muchas correcciones en cuanto a redacción, para los otros equipos en lo que les falta, ¿sí? Y eso es lo que quiero hacer yo mañana a más tardar para que ustedes tengan toda la semana para trabajar esas observaciones y entregar un producto final que sí les permita aprobar la materia. Porque la verdad es que, pues sí hay varios que están en riesgo de reprobación, como eso se diga, ¿sí? Entonces, pues púlanse, lúzcanse porque sí la tienen difícil, la verdad, ¿no? Sobre todo las personas que jamás participaron, pues evidentemente ya casi que están reprobadas. Entonces, si entregan un trabajo final consistente, bueno, pues por ahí por lo menos puedo tener yo un pretexto para que pasen, ¿sale? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno,
Ok, pues a ver si el próximo sábado ya terminaron de verdad y nos podemos reunir. Ahora, sería temprano porque yo más tarde tengo la reunión con los docentes, entonces, o bien lo hacemos en viernes, si les parece mejor. Conocí un lugar muy, muy padre, pero si no, también acá en mi casa también se puede hacer, ¿vale? Bueno, Gracias. seguimos entonces en contacto. Aplíquense. Les mando un abrazo fuerte. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego, profesor. Adiós. Adiós.